Queridos, gracias le damos a nuestro Dios por permitirnos estar una semana más aprendiendo acerca de nuestra confesión de fe, los 39 artículos. En la semana pasada, haciendo un breve repaso acerca de lo que predicábamos, estábamos examinando la doctrina bíblica, pero controversial, de la predestinación de Dios para con los hombres, de que Dios desde antemano no solamente ha visto a aquellos que amará, sino que Él mismo los toma para sí de forma intencional, para la alabanza de su gloria, y también a aquellos que Dios no ha predestinado, los ocupa como vasos de la ira de Dios. Entonces, el artículo que hoy vamos a examinar pareciera que no tiene como mucho sentido el escuchar este artículo como tal, pero si tomamos el trasfondo y todo lo que quiere abordar y el complemento que viene a hacer después de todo lo que hemos escuchado desde el artículo 11, por ejemplo, de la justificación del hombre, de la justificación por la fe en ese artículo, luego pasando por los diferentes otros que también hablan acerca de la soteriología, es decir, de la salvación, de la doctrina de la salvación, del plan redentor que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Ahora nos toca ver el artículo número 18. El artículo número 18 dice lo siguiente, y aquí me entenderán por qué digo que pareciera, tiende la apariencia de tener algo, de ser algo redundante, pero al final no. No, es todo lo contrario. El artículo 18 se titula del obtener la salvación eterna por el nombre de Cristo. Así es como habla este artículo. Y para fundamentar o para dar el punto de partida, me gustaría que me acompañaran al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, verso 36. Dice así la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Y de esto, de alguna manera, en síntesis, nos quiere hablar el artículo 18, acerca de el obtener la salvación eterna solamente por el nombre de Jesucristo. Y lo cito en nuestro artículo, dice, deben asimismo ser anatemizados aquellos que presumen decir que todo hombre será salvo por la ley o secta que profesa, con tal que sea diligente en conformar su vida con aquella ley y con la luz de la naturaleza. Porque la Escritura Santa nos propone solo el nombre de Jesucristo, por medio del cual únicamente han de salvarse los hombres. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos alabarte y bendecir tu nombre, por obtener la absolución de parte, Señor, de tu palabra, administrada a través de tus clérigos, Señor. Rogamos que abras nuestro entendimiento para recibir todo lo que tú tienes para nosotros hoy y que podamos deslumbrarnos con la majestad, con la gloria del Evangelio expresada en la faz de Jesucristo, y que podamos conocer nuestra fe para que también no solamente la defendamos, sino que también la demos a conocer a otros. Te pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, queridos, para poder entender el artículo que acabo de leer, que acabo de citar, es importante que nosotros hablemos un poco del trasfondo histórico de este mismo. Y de alguna manera quiero demostrar que la convicción que nosotros tenemos y lo que enseña este artículo 18, de que la salvación solamente se encuentra en Cristo, no fue una invención
de la iglesia evangélica en la Reforma, sino una enseñanza que es sostenida de manera prácticamente unánime por los primeros padres de la iglesia, es decir, los pioneros en la fe. Y de alguna manera podemos reunir diversos testimonios acerca de esta doctrina. Ignacio de Antioquía, que se presume, según la historia y los datos como tal, que fue un discípulo del apóstol Juan, enseñaba que incluso los seres celestiales serían condenados si no creen en Cristo, si rehúsan a someterse a Cristo. Y dice lo siguiente, y cito: no os engañéis, aún los seres celestiales, la gloria de los ángeles y los principados visibles e invisibles, si no creen en la sangre de Cristo, también para ellos hay condenación. Y más tarde él también diría, si alguno no está dentro del altar, entonces está privado del pan de Dios. Y obviamente uso estas citas para mostrar que Ignacio de Antioquía consideraba que era indispensable la fe en Cristo y la comunión con la iglesia. De esta misma manera, también Ireneo de León describe a la iglesia como la entrada a la vida y sostiene que quienes se apartan de ella se privan a sí mismos del espíritu de vida. Dice lo siguiente él, y lo cito, ¿no? y hago otra cita, dice: no participan del espíritu quienes no vienen a la iglesia, sino que se privan a sí mismos de la vida. Y de esta misma forma, Cipriano de Cartago, otro padre de la iglesia, dice lo siguiente: quien se separa de la iglesia se separa de las promesas de Dios. No pueden tener a Dios por padre quienes no tienen a la iglesia por madre. Así como para salvarse del diluvio era necesario estar en el arca, así para salvarse ahora es necesario estar en la iglesia. Entonces el punto principal es que la iglesia antigua veía una relación totalmente inseparable entre Cristo y la salvación y la iglesia. Los padres entendían que toda la salvación procede únicamente de Cristo y que la iglesia es el medio común, el medio ordinario por el cual los seres humanos participan de la salvación. Entonces, por eso rechazaban ellos mismos la idea de que una persona pudiera alcanzar la vida eterna simplemente siguiendo sinceramente otra religión u otro sistema moral. Y ahí está el asunto. Entonces nosotros sostenemos que la historia de la iglesia primitiva respalda la enseñanza del artículo 18, porque la salvación se encuentra solo en Jesucristo y la iglesia es la comunidad establecida por Él para comunicar esa salvación al mundo. Entonces, ahora que he hablado brevemente del contexto histórico, me gustaría también concentrarme en demostrar bíblicamente o exhortar bíblicamente acerca de lo que nos está enseñando este artículo. En primer lugar, el primer punto o primer encabezado es que las Sagradas Escrituras nos revelan únicamente el nombre de Jesucristo mediante el cual nosotros podemos llegar a ser salvos. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 4, verso 12, hay una declaración explícita. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Y cuál es el contexto de este pasaje? Pedro aquí está pronunciando estas palabras delante del Sanedrín, después de la sanación del cojo en el templo. Y eso lo vemos en los capítulos 3 y 4. Los líderes judíos le preguntan a él: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro responde que el milagro ocurrió en el nombre de Jesucristo, como dice el verso 10. Y luego concluye que con la afirmación universal del verso 12. Entonces, la expresión en ningún otro excluye cualquier otra persona o medio para la salvación. No hay otro nombre. ¿Qué está queriendo decir? Que Dios no ha designado a ningún otro Salvador. Y en el pensamiento bíblico, el nombre representa a la persona, representa a la autoridad y a la obra que esta persona en particular está haciendo. Pero Pedro no dice que Cristo sea el mejor camino. No.
sino el único camino establecido por Dios para llegar a la salvación. Y esto mismo los evangelios nos hablan cuando Cristo nos enseña que Él es el único camino al Padre. En el capítulo 4, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en este pasaje, el discurso de despedida, Jesús de alguna manera consuela a sus discípulos mostrándoles cómo llegar a esa presencia de Dios. La frase nadie viene al Padre sino por mí es una negación universal que envuelve a toda la raza humana. Nadie, es decir, sin excepción. Y el texto dice, sino por mí. Está estableciendo el único medio, el único modelo, el único mediador que nosotros podemos tener para llegar a la vida eterna. Entonces, como reformados, nosotros vemos que Jesús no se presenta simplemente como una guía hacia un camino, sino que Él es el mismo camino. Pero también las Escrituras nos hablan que hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, nos dice esto. Pablo está conectando la unidad de Dios con la unicidad del mediador. Así como existe un solo Dios verdadero, existe un solo mediador legítimo, un solo mediador correcto entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es la lógica de todo el pasaje? Un Dios, un mediador, entonces, en consecuencia, una salvación. Por tanto, ninguna otra figura puede ocupar el lugar de nuestro Redentor Jesucristo. Nadie. Y las Escrituras nos están moviendo y el artículo también nos apunta a que la fe debe estar en el Hijo. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3, del 16 al 18. Entonces, el objeto de la fe salvadora no es una experiencia religiosa general, ni una mera creencia en Dios, porque muchos a día de hoy dicen seguir o creer en Dios aparentemente. Pero el texto está enfatizando creer en el Hijo, recibir al Hijo, confiar en el Hijo. Entonces la condenación va a permanecer precisamente porque el hombre rehúsa deliberadamente el servir a Cristo, el obedecer a los mandamientos de Dios. ¿Y qué nos habla acerca de esto las Escrituras en el Antiguo Testamento? Hay mucha tipología, hay muchas sombras de lo que había de venir. Y aquí nosotros podemos enfatizar de alguna manera, al citar estos siguientes textos, la unidad en la historia, en la trama de la redención que recorre toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Juan 5:39 dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando estaban los discípulos de camino a Emaús, estaban tristes, estaban acongojados, y no, de manera que Dios mismo también permitió que no se dieran cuenta con quién estaban hablando, a tal punto en que le dice, oh, tardos para oír, para entender todo lo que los profetas han dicho. Y dice el capítulo 24, verso 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras de lo que él decía. La palabra viva, exponiendo la palabra escrita. Entonces Jesús estaba afirmándoles y enseñándoles que la ley apunta a Él. La ley nos demuestra nuestro pecado y nos apunta, nos muestra la realidad de que no podemos servir a Dios por nuestra propia capacidad. Hablaba de los profetas porque los profetas apuntan a Él. Apuntan a Él y de lo que había de venir, un mejor mediador, un mejor sumo sacerdote, un mejor profeta. Y los salmos apuntan
a Él. Y esta es la división que nosotros vemos y que los judíos conocían en el Antiguo Testamento, como en la ley, la Torá, Nevi'im y Ketuvim, así es como le llamaban. Por tanto, la Escritura tiene como centro a Jesucristo. Entonces, nosotros vemos aquí en la palabra la exclusividad de nuestro Señor. De alguna manera está basada en su obra, que es totalmente única. No hay otra igual. Y la palabra de Dios nos está enseñando que solo Cristo posee las credenciales necesarias para poder salvarnos. Solo Él es el sacrificio perfecto. Dice Hebreos capítulo 10, verso 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Solo Él lleva nuestro pecado. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y solo Él resucitó para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ninguna otra persona ha realizado esta obra. Todas las religiones del mundo, todos sus movimientos, todas sus instituciones están basadas en los hombres, en hombres que yacen en la tumba. Pero la religión cristiana es el único camino que nos muestra el mismo fundador de este movimiento, que deja una tumba vacía. Entonces, la enseñanza histórica que han confesado todas las iglesias protestantes, incluyendo a los reformados, resume la doctrina afirmando que Cristo es un solo redentor, como afirma la confesión de Westminster. Dice, al Señor Jesucristo le agradó asumir el oficio de mediador entre Dios y los hombres. Y más abajo añade que Él obtiene eterna redención para su pueblo mediante su obediencia y sacrificio. Entonces, queridos, ¿qué podemos extraer para nosotros de este primer punto? Es de que esta doctrina debería producir respuestas prácticas para nuestro diario vivir, porque debería producir en nosotros humildad, porque nadie puede salvarse por sus obras. Debería producir seguridad, porque la salvación descansa eternamente y enteramente en la obra perfecta de Cristo. Y en tercer lugar, nos muestra esta urgencia evangelística, porque si no hay otro nombre que salve, entonces todos necesitan oír el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el punto número 2 de nuestro sermón de esta tarde? Es que la salvación se ofrece solo en la iglesia. Ahora, nosotros tenemos que entender, por supuesto, muy cuidadosamente estas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros rechazamos la idea de que la iglesia salve por sí misma o que la membresía eclesiástica, la membresía a una denominación en particular, garantice esa salvación. Pero sí afirmamos que Dios ha confiado normalmente a la iglesia el ministerio de la salvación mediante la predicación del evangelio y la administración de los sacramentos. Como decía Agustín de Hipona, yo no creería en Cristo o en las Escrituras si la misma iglesia no me impulsara a hacerlo. ¿Por qué? Porque en la medida de que la iglesia cumple con la gran comisión, entonces avanza dando a conocer esta verdad. Ahora, estas citas como estas son las que han torcido los católicos romanos para decir que exclusivamente hablando de una exclusividad institucional, podríamos decir de una exclusividad incluso de jurídicamente, incluso de papel, solo hay salvación. Es decir, solamente en la secta católica romana. Porque sí, eso es lo que es una secta. ¿Por qué? Porque todo lo que no le rinden pleitesía al Papa, todos los que no hacen las aberraciones que ellos hacen en cuanto a su idolatría y todo un sinfín de otras cosas más, entonces están fuera de la iglesia verdadera según ellos, y por tanto todos los evangélicos son unos herejes, anatemas. Ese es el extremo, el cual nosotros estamos en contra. Entonces, la formulación tradicional de esta doctrina,
por nuestra parte, como protestantes, como reformados, como anglicanos evangélicos, es que la salvación se encuentra únicamente en Cristo, pero Cristo ofrece cotidianamente esa salvación por medio de una iglesia que es visible. Entonces, la iglesia es la depositaria del evangelio. Nos dice Romanos 10, del 13 al 17, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y ahí está la evidencia para aquellos que de forma absurda, aquellos que de forma ridícula quieren vivir un cristianismo aparte de la iglesia y decir, soy yo nada más con mi Biblia. Y a día de hoy, por ejemplo, en muchos movimientos en Estados Unidos, porque tristemente Latinoamérica copia todo lo malo que se exporta de afuera, se generan este tipo de pensamientos que probablemente son impulsados en primer lugar por una buena intención o por una mala experiencia en alguna denominación cristiana, y dicen, no, soy yo en mi Biblia, nada más, Dios me revela lo que ha de decir a mi vida y todo el asunto. Pero dice aquí el texto en Romanos, dice, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo irán sin haber que les predique? Es decir, la salvación viene ¿por qué? Por invocar. Invocar viene por creer. Y creer viene por oír. Y oír viene por la predicación. Y la predicación viene por ser enviados. Y el ser enviados es por consecuencia de una ordenación dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor podría haber salvado directamente a los pecadores sin ningún intermediario, sin ningún instrumento como nosotros que somos tan imperfectos. Las Escrituras incluso nos dicen que los ángeles desearían anunciar públicamente en nuestro lugar esta salvación tan grande. Pero Él decidió utilizar el ministerio de la iglesia. Y por eso la iglesia es el lugar donde el evangelio es proclamado y donde los hombres son llamados a la fe. Entonces la iglesia es, entendiendo correctamente el punto, es la columna y baluarte de la verdad. En primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y las imágenes aquí en este pasaje, las imágenes de columna y de baluarte, están describiendo aquello que sostiene y exhibe algo de manera visible, de manera pública. Entonces la iglesia no crea la verdad ni la inventa, sino que la recibe de Dios, la preserva, la proclama y la defiende. Entonces la verdad salvadora del evangelio ha sido confiada solamente a la iglesia. Y Cristo es el que reúne a los salvos por medio de una congregación santa. Cuando Él los llama a un grupito, llama a 12. Primero partió con un grupo grande de 70 personas o cientos de personas, luego se va reduciendo un poco para establecer la Gran Comisión, pero aún así en la Gran Comisión vemos cómo es la obligación de los ministros de expandir esta comunidad de Jesús, como le llamaban algunos, o estos amigos del camino, como le hacían llamar en los primeros siglos. Entonces, dice Hechos capítulo 2, verso 41 al 47, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y más abajo dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, el patrón apostólico que la Biblia establece para la iglesia es predicación, fe, bautismo e incorporación visible a un grupo eclesiástico. Entonces, el Nuevo Testamento no conoce esta categoría moderna de un cristianismo que permanezca separado del pueblo visible de Dios. A día de hoy muchas iglesias quieren vivir también, incluso por más que sean congregaciones, quieren vivir de una manera particular, sin dar cuenta a ningún cuerpo eclesiástico, sin dar cuenta a ningún centro de ministros o de ancianos o de representantes de la iglesia para poder supervisar necesidad, abusos,
de disciplina o necesidad de cualquier otra cosa. ¿Cómo recibirán el cuidado del pastor si en realidad estas ovejas no se dejan pastorear? Los que eran salvos eran añadidos a la iglesia porque fuera de la iglesia no existen los medios que Dios ha establecido para conferir su gracia. Dice Mateo 28 del 19 al 20, id y haced discípulos, bautizándoles, enseñándoles. Es decir, Cristo entregó a su iglesia la predicación, el bautismo y la enseñanza. Id y predicad, id y bautizad, enseñarles. Y estos son los medios comunes mediante los cuales Dios fortalece y conserva la fe. Entonces, como hemos entendido estas semanas que pasaron cuando cerramos nuestra serie de los sacramentos, la teología reformada llama a estos medios los medios de gracia. Por ello, quien desprecia deliberadamente a la iglesia está despreciando aquellos medios que Cristo instituyó para el crecimiento y la preservación de su pueblo. Entonces, la iglesia está desenvuelta en un ámbito ordinario de pacto. En Efesios 2 nos dice que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. La salvación está diciendo en este texto que no es simplemente una relación que esté individual con Cristo. No, Cristo y yo y nada más. No, los creyentes son incorporados a una familia, a un edificio espiritual. Como dice Pedro, vosotros piedras vivas, edificados. Son un pueblo. La imagen es corporativa. Dios salva individuos, pero los salva para integrarlos en su pueblo. Y en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo siempre habla de grupo y en gran cantidad. El trigo y la cizaña, las semillas, no dice la semilla. Y constantemente hace estas comparaciones. Entonces, la iglesia visible, como vuelve a decir la Confesión de Westminster, afirma, la iglesia visible es el reino del Señor Jesucristo, la casa y la familia de Dios, y fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Fin de la cita. Entonces, la palabra clave aquí en la confesión es la palabra ordinaria. ¿Por qué? Porque esta confesión nos está enseñando que la iglesia no está enseñando que la iglesia salve, que todos los miembros sean regenerados, que Dios esté absolutamente limitado a ella. Claro que no. Lo que está enseñando es que Dios normalmente salva mediante ministros en la iglesia. ¿Y qué significa fuera de la iglesia no hay salvación? ¿Cuál es el sentido falso? Para poder repasar este concepto y que quede muy claro, porque es importante de no caer en extremos. Bueno, el concepto falso como tal es que no pueden ser salvos a menos que pertenezcas a una determinada institución eclesiástica. Es como si nosotros dijéramos de manera absurda de que solo los anglicanos son salvos, solo los anglicanos son los verdaderos cristianos. Y eso es totalmente descabellado, totalmente inconsistente incluso con lo que nosotros hacemos, porque cada domingo, cada mañana, cada tarde nosotros confesamos el credo apostólico y el credo apostólico dice claramente, creo en una santa iglesia católica. Y católica no nos referimos a la sede apóstata putrefacta que está en el Vaticano, sino que nos referimos a la iglesia que ha estado siempre, que ha existido por siempre y que ha creído lo que Jesucristo estableció para su pueblo. Esa es la Santa Iglesia Católica, y esta Santa Iglesia Católica está regada por un sinfín de denominaciones cristianas, sean metodistas, bautistas, sean pentecostales, sean anglicanos, presbiterianos, luteranos. Y aunque entre estos grupos no se soporten entre sí, tienen que admitir una sola cosa, tienen que admitir de que son verdaderos cristianos si han puesto su confianza solamente en Jesucristo y en sus méritos y nada más. No. Entonces, ¿cuál es el sentido verdadero? No puede ser salvo aparte de Cristo, y Cristo normalmente comunica este evangelio de la verdad y todos los medios para fortalecer y preservar a estos hijos del pueblo a través de su iglesia. Y esto se afirma en el caso de que mencioné hace un tiempo atrás en el sermón pasado. ¿Qué hay del caso del ladrón en la cruz? En Lucas 23, del 42 al 43.
El ladrón fue salvo sin el bautismo, sin la incorporación visible a la iglesia. Pero nosotros respondemos que este es un ejemplo de lo que Dios puede hacer extraordinariamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la excepción a la regla no elimina la regla que ya estaba establecida por Cristo mismo para su pueblo, porque muchos ponen por excusa esto. Entonces, como aplicación para nosotros, es aquí en la iglesia donde nosotros podemos escuchar la palabra verdaderamente predicada, donde podemos recibir las bendiciones por medio de los sacramentos, donde Cristo apacienta su rebaño y donde el Espíritu Santo obra comúnmente en cada uno de nosotros, haciéndonos crecer cada vez más de gloria en gloria en la imagen del varón perfecto, hasta la estatura de Cristo. ¿Y cuál es el punto número 3 y final que me gustaría tocar? Es que, y esta cita la tomo exactamente del artículo 18, no tenemos derecho a decir que los hombres serán salvos por su propia ley o secta que profesa, si se esfuerzan por moldear su vida de acuerdo con esa ley y la luz de la naturaleza. Entonces, el artículo aquí, amados, está rechazando la idea de que una persona pueda alcanzar la salvación simplemente siguiendo sinceramente su propia religión, su propia filosofía o a la luz de la naturaleza. ¿Qué quiere decir la luz de la naturaleza? ¿Qué es lo que dice Pablo en cuanto a que todos los paganos de alguna manera tienen un conocimiento de la ley, de lo que es bueno y qué es malo? Hay cosas universales que están implantadas en el hombre. Todos saben que robar es malo, en todas las culturas es condenado, por ejemplo, el adulterio y así sucesivamente. Pero esa conciencia no es suficiente para salvarlos, porque es un conocimiento intelectual de lo que es bueno y lo que es malo, pero no es la razón por la que estas personas hacen estas cosas buenas conforme a esa ley interna, no es con el fin de agradar a Dios. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, ahí está la respuesta que muchos cristianos se hacen a día de hoy. Y con esto no voy a ser relativista porque estoy cansado que a los anglicanos se les tache de ser relativistas, de ser amor y paz, hello, la religión más hippie que puede existir, porque a día de hoy, lamentablemente, los que dicen representarla no tienen bien puestas sus convicciones. No hay otro camino al cual nosotros podamos ser salvos a través de Jesucristo, y Cristo ha establecido una iglesia. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice en Romanos capítulo 1, del 18 al 21, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Pablo nos está enseñando que el propósito de este conocimiento no es la salvación, sino la condenación. Entonces ahí está la respuesta a lo que muchos se hacen a día de hoy, que era lo que decía hace un rato. ¿Qué pasará con aquellas naciones no alcanzadas con la verdad del Evangelio? Aquellos tribus que están allá en el Congo, que nunca llegó la salvación a ese lugar. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que no hay salvación fuera de Jesucristo. No hay salvación fuera de la iglesia. Esa es la dura realidad. Y muchos se ofenden con esto, y que se quieren ofender, que se ofendan, porque como dijo cierto predicador, han pasado toda la vida ofendiendo a Dios. Que se ofendan todo lo que quieran. Pero el asunto es, queridos, que este ejemplo lo vemos en toda la Escritura, incluso en el Antiguo Testamento. ¿Para quién iban dirigidos los sacrificios? ¿Para los filisteos? ¿Para los cananeos? ¿Para los amorreos? ¿Para los fereceos? No, era para el pueblo de Dios, para Israel. ¿A quiénes se le perdonaban los pecados en el pasado a través de los sacrificios? ¿A los pueblos paganos? ¿A los filisteos? No, a los israelitas. Y de esa misma manera, ahora hemos cambiado de sumo sacerdote, hemos cambiado de sacrificio con uno mayor y perfecto. Entonces la Biblia nos está diciendo que solo hay salvación en la fe cristiana y en ninguna otra más. Y eso desenmascara el ecumenismo grosero que a día de hoy podemos ver incluso en el Vaticano, donde vimos antes de su muerte a Bergoglio, el Papa Francisco, estrechándole la mano a musulmanes, a hinduistas y a un sinfín de otras religiones falsas, con tal de agradarles, con tal de decir, no es que todos tienen un grado de verdad, no hay otro camino al Padre.
No hay otro camino, no hay otra verdad. Él es el camino. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí al mencionar de esta ley interna es para decir, como dice el verso 20, recalcarles que no, de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El texto no está diciendo de que los hombres puedan salvarse por responder adecuadamente a la naturaleza, sino que son culpables porque rechazan la verdad que han recibido. Entonces nosotros distinguimos entre la revelación general, que es suficiente para condenar, y la revelación que es especial, que es la que nosotros necesitamos para ser salvos. Entonces la luz natural no conduce a Dios de manera salvífica, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3 del 10 al 12. Pablo está describiendo una condición espiritual que es universal. Después de la caída, el problema no es simplemente una falta de información. El problema es moral, el problema es espiritual. No queremos a Dios en nuestra mente, como diría R.C. Sproul. El hombre caído no utiliza correctamente la luz que posee, más que el bien que suprime. Por eso la naturaleza no produce salvación. La revelación natural de estas cosas buenas y malas no puede mostrar que existe un Dios. O sea, puede mostrar que existe un Dios porque vemos todo el diseño perfecto y divino que se ha establecido en toda la creación y que demuestran las evidencias ineludibles de lo que Génesis dice es cierto. Pero aún así no lo creen. Porque las evidencias, la ley de la naturaleza, las cosas externas no pueden convertir el corazón. Por más que nosotros le demos argumentos a la persona de que hay salvación solamente en Cristo y que la Biblia es verdad y que podemos razonablemente creer en alguien que ha creado todo el universo, si el Espíritu Santo no obra, se acabó. Estamos perdiendo el tiempo. No sirve. Entonces la revelación natural puede demostrar que existe un Dios, pero no revela la encarnación, no revela la cruz, no revela esta resurrección que nos justifica también. Porque Cristo es el único camino para la salvación. Como dije, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. La frase nadie viene al Padre es absoluta. No hay excepciones basadas en una sinceridad religiosa, en algún esfuerzo moral, no. En alguna pertenencia a otra tradición, no. La única vía de acceso al Padre es Cristo, se acabó. Si los hombres pudieran salvarse mediante su propia religión, entonces esta declaración del apóstol Pablo no tendría ningún sentido. No existe otro Salvador. En ningún otro, dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Pedro no deja abierta ninguna posibilidad alternativa a la expresión ningún otro. No hay otro nombre. Está excluyendo cualquier otro sistema religioso como medio de salvación. Por tanto, los paganos religiosos siguen estando perdidos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, dice Efesios 2:12. Pablo está describiendo a los gentiles antes de recibir a Cristo, porque muchos de ellos eran profundamente religiosos, tenían templos, sacrificios, sistemas éticos. ¿Qué es lo que le dice Pablo cuando está en Atenas? He observado atenienses que son muy religiosos. Eran muy religiosos. Los paganos pueden ser muy religiosos aparentemente. Pero Pablo resume su condición con 3 palabras. Sin Cristo, por tanto, sin esperanza. Entonces, la sinceridad religiosa no elimina la necesidad de Jesucristo. La ley no puede salvar porque el hombre no es justificado por las obras de la ley, nos dice Gálatas 2:16. Si ni siquiera la ley dada por Dios a Israel podía justificar a un pecador, mucho menos la ley religiosa creada por los hombres. La salvación nunca ha sido por desempeño moral, siempre ha sido por gracia mediante la fe en el Redentor prometido. Entonces, como nos vuelve a decir la Confesión de Westminster, enseña que aquellos que no conocen a Cristo ni el Evangelio no pueden ser salvos por cualquier otro medio. La razón por la que la salvación depende de la unión con Cristo es conocido a través del Evangelio. Pero podría levantarse la objeción, pero Dios juzgará según la ley recibida.
Pero nosotros respondemos que la Escritura enseña y que juzga según lo que recibirá. ¿Qué es lo que nos dice Romanos capítulo 2, verso 12? Dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Pero Romanos capítulo 1 y 3 no quiere decir que esto quiera que vayan a salvarse, porque muchos tienen la idea de que algunos van a salvarse porque tuvieron una correcta conducta moral, a pesar de que nunca conocieron la verdadera religión, ¿no? Eso no significa que esa luz sea suficiente para salvarlos, porque Romanos capítulo 1 al 3 está concluyendo que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado y necesitan la justicia de Dios que han sido revelado en Jesucristo. Me gustaría leer el último versículo, Romanos capítulo 3, versos del 21 al 26, dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, amados, la perspectiva reformada del artículo 18 nos dice que no tenemos derecho a afirmar que los hombres serán salvos por cualquier propia ley que se inventen o por cualquier religión o cualquier secta, si simplemente viven de acuerdo a esa religión, porque la Escritura enseña que la revelación natural condena, pero no salva. El hombre caído suprime la verdad. Cristo es el único camino al Padre. No existe otro nombre para la salvación, para nosotros. Y la fe salvadora viene por oír el Evangelio. Toda persona está perdida sin Cristo. Por tanto, la esperanza de la salvación no descansa en la sinceridad religiosa, en la obediencia o en la ley particular o en la luz natural, sino únicamente en la gracia de Dios revelada en Jesucristo, recibida por la fe sola. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Padre Todopoderoso, misericordioso, mis esfuerzos son vanos, Dios bendito. Si toda esta palabra que he predicado en esta tarde no es sazonada, Señor, con la gracia de tu Espíritu, con la miel que destila del panal, ayúdanos a encontrarla, Dios, en esta predicación, para que hallándola, Señor, podamos tener la firmeza y la confianza, y que eso traiga como consecuencia que nuestra esperanza jamás sea cortada. Dios, ayúdanos a levantarnos en medio de las tinieblas, en un mundo que relativiza todo, donde cada quien tiene su propia verdad. Señor, nosotros confesemos, prediquemos la única verdad que hay en Jesucristo, nuestro Señor. Perdónanos si hemos sido negligentes en decir la verdad cuando debíamos, cuando la hemos omitido. Perdónanos si hemos pecado, Señor, en omitir el hablar de ti cuando nos diste la oportunidad en tu providencia, de una u otra manera. Engendra en nosotros humildad, mansedumbre, pero también gratitud por el lugar donde nos has plantado para ser edificados como piedras vivas a través del poder del Espíritu en la faz de Jesucristo, cuando tú derramas tu bendición sobre tu pueblo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.